tardes a todos, queridos alumnos del octavo grado, sección B. Hoy vamos a iniciar una vez más una lección dentro de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana. Espero que todos se encuentren bien y que sigamos estudiando igual desde casa, haciendo nuestras tareas y siempre siendo alumnos teresianos comprometidos con nuestro estudio. De esta manera, así vamos a dar inicio a nuestra clase de lengua y literatura castellana del día de la fecha. La unidad temática del día de hoy, comprensión de textos escritos. Tema, comprensión lectora. Capacidad, procesa la información a través de la elaboración de resúmenes y síntesis. El día de hoy, específicamente, vamos a estudiar dos temas. En primer lugar, el resumen, concepto, técnicas, formas de realización. En segundo lugar, síntesis, concepto y características. Entonces, en el día de la fecha, lo que vamos a aprender a elaborar son dos técnicas llamadas técnicas de estudio, que son el resumen y la síntesis. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestra comprensión lectora. Ahora estudiaremos teóricamente qué es lo que es un resumen y cómo es lo que se tiene que hacer un buen resumen de un texto largo. El resumen es la exposición abreviada del contenido de un texto, que generalmente es largo. Esto es que del documento que se analiza se saca lo que se considera lo más importante, evitando anotar las oraciones completas, solo las ideas principales. Por ejemplo, ¿cómo se hace un resumen? Se puede utilizar la técnica del subrayado. Después de leer el texto, se subrayan las ideas que se consideran más importantes. ¿Cómo se puede aplicar la técnica del subrayado en un texto largo? Párrafo por párrafo, yo puedo ir subrayando solamente las ideas que son más importantes o principales de cada párrafo, pero tiene que ser de cada párrafo. Luego, la simplificación. Se separa el texto en párrafos y se marca el principio y el final de las oraciones que lo forman, para finalmente redactar el resumen en forma de oraciones simples del tipo sujeto y predicado. ¿Qué es lo que se hace en la simplificación? Una vez que yo aplique la técnica del subrayado a cada párrafo, yo tengo que atender de que se hayan formado oraciones completas. Nosotros ya vimos ya la oración. ¿Qué significa una oración completa? Tiene que tener un sujeto, un verbo y un predicado. Yo no puedo acortar todo de balde nomás la información. ¿Por qué? Porque tiene que tener un sentido completo. Y para que tenga un sentido completo, siempre tiene que ser una oración. Y por último, la esquematización. Se localizan las ideas principales y se subrayan. Se elabora un esquema con el título del texto y las ideas principales escritas en forma de oraciones breves. Entonces, de esta manera es como se tiene que hacer un buen resumen. El resumen se puede hacer en primer lugar aplicando la técnica del subrayado. ¿Dónde aplico? Párrafo por párrafo. Una vez que subrayé todo, las ideas más importantes de cada párrafo, tengo que atender que tenga sentido completo. Significa eso, que tiene que tener sujeto, verbo y también predicado. Otra cosa importante que tenemos que entender nosotros dentro del resumen es que el resumen no es que yo voy a hacer con mis palabras. El resumen yo tengo que hacer respetando lo que el autor escribió en su texto. ¿Qué quiere decir eso? Igualito, así mismo como dice en el texto, así mismo yo tengo que transcribir también. No puedo yo cambiar por otra palabra o no puedo yo cambiar
con mis palabras para poder hacer el resumen. Las formas comunes para realizar el resumen es el siguiente. 1. Leer con atención y aclarar el significado de cada una de las palabras desconocidas con ayuda del diccionario. 2. Tener claro lo que nos quiere decir el autor y cuál es el mensaje. 3. Extraer las ideas principales de cada párrafo. 4. Identificar las ideas secundarias, explicaciones, ejemplos y detalles y determinar cuáles son necesarias para el resumen. Aquí hay 4 pasos importantes que se tienen que considerar para hacer un buen resumen. En primer lugar, es importante aclarar el significado de las palabras desconocidas en el texto. Luego, es importante reconocer cuál es la idea central del texto. Ese punto 2 que dice cuál es el mensaje se refiere a la idea central del texto. Luego se pueden ver las ideas principales de cada párrafo, así como decíamos en la presentación anterior. Y todo lo que después resta son consideradas ya ideas secundarias. Y de esta manera se puede ir reproduciendo un nuevo texto a través de la técnica de estudio llamado resumen. Entonces, para volver a rememorar y tener claro qué es lo que es un resumen. En primer lugar, tengo que respetar las palabras del autor, no puedo escribir con mis palabras. Segundo, tengo que aclarar aquellos significados que son desconocidos para mí en el texto. Luego, tengo que procurar de identificar la idea central del texto. Luego, tengo que aplicar la técnica del subrayado en cada párrafo y cuidar que tenga sentido completo. Todas aquellas palabras que son desconocidas para mí, inclusive yo puedo extraer y anotar en alguna parte de mi cuaderno, buscar su significado para poder entender qué es lo que el autor está queriendo decir en el texto, porque recuerden que si nosotros leemos algún texto y no entendemos lo que dice, entonces va a ser muy difícil que podamos comprender. Entonces, de esta forma es como se tiene que hacer un buen resumen. Ahora vamos a ver la otra técnica de estudio que se llama síntesis. ¿Qué es lo que es la síntesis? Es el documento en el cual se hace el vaciado de la información del resumen, expresándolo con las propias palabras. Esto es, se expresa el documento de acuerdo al acomodo que se haga en base a las ideas que se capta del documento, del cual se obtuvo la información. En sí, la síntesis es la respuesta rápida que se da a una persona con el mismo significado, sin tanto rodeo, como por ejemplo cuando se está haciendo comentarios o se da una respuesta y la otra persona responde. En síntesis, ¿quieres decir qué? Regularmente el uso de la síntesis se utiliza para la elaboración de fichas de trabajo, para la elaboración de documentos posteriores, acumulación de datos, por ejemplo. En otras palabras, se la utiliza como conclusión de un tema o documento o como cierre final de un documento, o sea, son las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que es la síntesis a diferencia del resumen? Para que yo pueda hacer una síntesis, primero tengo que hacer un resumen. Decíamos antes que el resumen se tiene que considerar ciertas características y una de las principales es que se tiene que respetar las palabras del autor. Sin embargo, en la síntesis ya hay una diferencia. ¿Qué dice acá en este primer párrafo?
Es el documento en el cual se hace el vaciado de la información del resumen, expresándolo con las propias palabras. Esa es la diferencia que hay entre el resumen y la síntesis. En el resumen se respetan las palabras del autor. Sin embargo, en la síntesis yo ya puedo escribir con mis palabras. ¿De dónde yo voy a quitar la síntesis de un texto? De mi resumen. Primero yo tengo que hacer el resumen de mi texto y después tengo que hacer la síntesis de ese resumen que hice. Y esa síntesis yo ya voy a hacer con mis palabras. Pero se tiene que cuidar no estar diciendo otra cosa diferente a lo que se escribió en el resumen. No es porque yo voy a escribir con mis palabras que voy a escribir cualquier cosa, sino que yo tengo que respetar lo que está en el resumen. Eso que está en el resumen, yo en la síntesis voy a escribir con mis palabras, pero dicho de otra manera, o sea, como yo entiendo, voy a escribir. Entonces, estas son las dos técnicas de estudio que estamos estudiando hoy para poder aprender cómo yo puedo elaborar un resumen y una síntesis de un texto largo. En esta parte está terminando la parte teórica de nuestro tema de hoy sobre el resumen y sobre la síntesis. Algunas observaciones finales ya para poder realizar la tarea sobre este tema de nuestra lección de hoy. En el folleto que ustedes tienen, en sus folletos, encontrarán el desarrollo teórico sobre el tema. Y el tema se llama comprensión lectora. Y dentro de la comprensión lectora van a encontrar el desarrollo teórico sobre el resumen y sobre la síntesis, por si acaso ustedes necesiten aclarar más dudas. Esto está en el folleto que cada uno de ustedes posee. En el folleto encontrarán los ejercicios de aplicación sobre el tema estudiado. Al final de la parte teórica del tema, que habla sobre comprensión lectora, el resumen y la síntesis, ustedes van a encontrar el ejercicio de aplicación de esta tarea. ¿Y cuál es la tarea para esta lección? Es la elaboración del resumen y la síntesis sobre el texto titulado El valor de la amistad. ¿Dónde está este texto? Está en el folleto de ustedes. Es un texto que se titula El valor de la amistad y está en el folleto de ustedes al final de la parte teórica del tema comprensión lectora. ¿Dónde ustedes van a hacer el resumen y la síntesis? Van a hacer en sus cuadernos. Acuérdense que son dos cosas. Primero, un resumen del texto, el valor de la amistad. Y luego una síntesis del resumen hecho del texto, el valor de la amistad. Son dos cosas que van a hacer. Primero un resumen y luego una síntesis. Si de repente no están teniendo muy claro o se les olvidó ya que es un resumen o que es una síntesis, vuelvan a leer la parte teórica o vuelvan a mirar el video explicativo para poder entender, para poder hacer bien la tarea. Entonces, vuelvo a repetir, la tarea consiste en la elaboración de un resumen del texto titulado El valor de la amistad, que está en el folleto. Y una vez que hagan todo su resumen sobre ese texto, van a hacer una síntesis del resumen que hicieron del texto El valor de la amistad. ¿Dónde van a hacer? Van a hacer en sus cuadernos. Bien ordenado, bien organizado, bien pulcro. Pueden escribir un título, resumen del texto, el valor de la amistad. Y en otra hoja, síntesis del texto, el valor de la amistad. Al final de esta presentación van a encontrar los indicadores de esta tarea.
La tarea se enviará por WhatsApp a la profesora en fecha jueves 4 de junio del año 2020. Van a tomar una fotografía de la tarea que van a hacer en su cuaderno y luego me van a enviar. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad de comunicación que ustedes tengan o sus familias tengan, no duden en hacerlo. Yo siempre estoy pendiente, estoy atenta por si ustedes necesiten preguntarme alguna cosa. Entonces ustedes pueden preguntarme sin ningún problema. Algunos me preguntan desde su celular y otros me preguntan desde el celular de sus padres. Entonces cualquier cosa yo voy a estar siempre atenta y pendiente para poder responderles cualquier duda. Entonces con esto estamos terminando nuestra lección del día de hoy. Cualquier cosa y vamos a estar siempre en contacto. Que tengan muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Saludos a todos. Los indicadores son los siguientes. Reconoce la diferencia entre resumen y síntesis, ya que van a hacer dos tareas. Aplica adecuadamente el resumen sobre un texto leído. Aplica adecuadamente la síntesis sobre un texto leído.